Buenas tardes, siendo las 13 horas con 5 minutos del 12 de agosto de 2020, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, de manera virtual, mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en la sesión pública del día de hoy, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, el magistrado José Oliveros Ruiz y el magistrado Roberto Eduardo Sigel Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación con las claves de identificación, nombres de los actores y actoras, así como de los responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario César Manuel Barradas Campos, dé cuenta conjunta de los proyectos de los juicios ciudadanos 38 y 45 de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 38-2020, promovido por Juan Vidal Rivera como militante y candidato a presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ixhuatlán del Café, Veracruz, en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN relacionada con el resultado de la Asamblea Municipal a dicho cargo partidista. El actor alega una falta de exhaustividad porque en la resolución la autoridad partidista dejó de pronunciarse sobre los argumentos expuestos en su juicio de inconformidad primigenio, no obstante que en el diverso juicio ciudadano TEP-JDC 12-2020 hizo valer una falta de exhaustividad y de congruencia, por lo que reclama una afectación a los principios de equidad y certeza en la contienda por violación a su derecho a ser votado, porque si bien se le permitió registrarse como candidato y participar el día de la elección, la procedencia de su registro fue aprobada el mismo día en que se llevó a cabo la celebración de la Asamblea Municipal, lo que no le permitió realizar actividades de promoción del voto que solo podía llevar a cabo una vez efectuada la procedencia de su registro, lo que básicamente aduce desde la instancia partidista. Motivos de agravio que se proponen infundados. Lo anterior, porque conforme a su análisis conjunto y por cuanto hace a la presunta falta de exhaustividad, se desprende que la Comisión de Justicia, al resolver sobre la demanda partidista primigenia, sí identifica y se pronuncia sobre el agravio total y único de la parte inconforme, al reconocer que el promovente se sujetó a las reglas del procedimiento de elección partidista, en el sentido de que solo una vez declarada la validez de los candidatos podían iniciar actividades de promoción del voto, ya que de acuerdo con la convocatoria y normas complementarias que rigían el procedimiento de elección partidista, el derecho a realizar actos de campaña de los candidatos se encontraba supeditado a una aprobación de su registro, y al ser negado por la comisión organizadora, no tenía derecho de realizar actos de promoción hasta que, conforme a la impugnación que realizó, le fue destituido su derecho a contender en la Asamblea Municipal. Por tanto, se considera que el planteamiento toral de su demanda sí fue atendido frontalmente por la instancia partidista, máxime que el pleno de este tribunal ya declaró cumplida la sentencia del diverso juicio ciudadano 12-2020, donde determinó que sí se estudiaron los planteamientos del actor. En cuanto a una presunta inequidad en la contienda interna, a criterio de la ponencia, las solas circunstancias de que el actor, en su calidad de candidato, haya tenido cancelado su registro por un cierto lapso de tiempo durante el periodo de campaña electoral de dicha elección, en cumplimiento de una determinación partidista, pero luego fue revocada con motivo de la cadena impugnativa, no implica necesariamente una violación a los principios constitucionales de equidad y certeza en la contienda electoral,
Por lo mismo, no es causa suficiente para declarar la nulidad de los resultados de la elección impugnada. En efecto, como se detalla en el proyecto, el trato de igualdad que reciben todos los sujetos que intervienen en el procedimiento de elección municipal partidista respecto de la posibilidad de impugnación de los actos de los órganos partidistas como autoridades en materia electoral es, además de una manifestación del principio de legalidad, una clara expresión del principio de equidad. Es decir, en ese contexto, es patente que el principio de la legalidad tiene incidencia en la vigencia del principio de equidad. Máxime que, conforme a lo previsto en los artículos 41 de la Constitución Federal, 66, apartado B de la Constitución Local, 365 del Código Electoral, así como el diverso 162 del Reglamento de Selección de Candidatos a cargo de elección popular del PAN en materia electoral, la imposición de los medios de impugnación constitucionales, incluidos los intrapartidistas, no producen efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado. Por tanto, la improcedencia de la candidatura del actor por efecto de la determinación de la comisión organizadora del proceso no constituyó una decisión arbitraria fuera del marco legal, sino que tuvo su partidista facultado para ello en ejercicio de sus funciones. Y una vez agotada la cadena impugnativa a que tenía el derecho el actor ante la instancia partidista, se revocó dicha improcedencia. Incluso, la mencionada revocación tampoco sirve de sustento para una supuesta violación al principio de equidad, porque la decisión tomada por la Comisión de Justicia, como lo reconoce el actor, se sustentó en aspectos de criterio jurídico e interpretación normativa, y no en cuestiones de invalidez o ilicitud del procedimiento en el actuar de la comisión organizadora del proceso. Razonamientos que resulta congruente con el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver la contradicción de criterios sub CDC 10-2017, donde consideró que la sola circunstancia de que un candidato hubiera tenido cancelada su candidatura por un determinado lapso de tiempo en la etapa de campañas en virtud de una determinación que fue revocada posteriormente, no entraña vulneración a los principios de equidad y certeza, y no es suficiente para declarar la nulidad de una elección, criterio que actualmente prevalece como obligatorio para todas las autoridades y justiciables en materia electoral con carácter de jurisprudencia 1-2018 de rubro candidaturas. Su cancelación durante el periodo de campaña no vulnera necesariamente los principios de equidad y certeza cuando es revocada en una instancia ulterior. Además, aun cuando se tuviera por demostrada la solicitud de las documentales que dice el actor ofició como prueba en la instancia partidista y que al no ser atendida con inmediatez por la Comisión de Justicia, por la comisión organizadora del proceso, no fue posible su valoración por parte de la Comisión de Justicia del PAN. Lo cierto es que tal circunstancia no representa un perjuicio al derecho del actor de votar y ser votado en la elección impugnada, ante el criterio asumido en este asunto de que no existe una afectación a los principios constitucionales de equidad y certeza en la contienda electoral, ya que conforme al motivo toral de agravio y pretensión del actor, el alcance y valor probatorio que en este caso se otorga a tales documentales, tampoco resulta suficiente para desvirtuar el precitado criterio. Por otra parte, toda vez que se encuentra reconocido que los integrantes de la comisión organizadora del proceso violentaron el derecho de petición del actor en su calidad de candidato, se propone dar vista a la Comisión Permanente Nacional del PAN para que conforme a sus atribuciones o a través del órgano partidista competente se determine la sanción que corresponda de acuerdo con la normatividad interna del partido. Por estas y otras razones que se establecen en el proyecto, se propone confirmar la resolución partidista impugnada. Por otra parte, me permito dar cuenta con el Juicio Ciudadano 45-2020, promovido por María Griselda Mora Fernández, en su calidad de síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en contra de actos que vulneran el ejercicio de su cargo y constituyen violencia política en razón de género. La actora hace valer en esencia los siguientes motivos de agravio: omisión de pagarle de manera completa su remuneración, que se le disminuyó su remuneración, que fue víctima de amenazas, ofensas, injurias, que no se atendieron sus peticiones, que no se le permitió grabar la sesión de cabildo de 15 de junio y que se le citó indebidamente a sesiones de cabildo sin aportar el material necesario. Actos atribuibles al presidente, tesorero y contralor municipal de ese ayuntamiento. Por cuanto le hace a la omisión de pagarle de manera completa su remuneración, de autos quedó demostrado que solo se le pagó a la actora una parte del aguinaldo de 2019. En lo relativo al presente año, quedó acreditado que de enero a mayo del 2020 se le pagó a la actora menos de lo presupuestado por el ayuntamiento en el presupuesto de egresos del presente año, aprobado en septiembre del 2019.
Si bien es cierto que el 5 de junio el ayuntamiento modificó su presupuesto de egresos 2020 para ajustarlo a lo que venía pagando la actora, el mismo no debe ser aplicado en sentido retroactivo. Respecto a la indebida reducción a su remuneración, resulta fundada, ya que como fue mencionado, mediante acta de sesión de cabildo de 5 de junio, se modificó el presupuesto de egresos 2020 para ajustarlo a lo que se le pagaba a la autora. Acto que se vierte fue emitido para justificar de manera extemporánea que, tanto a la autora como a la regidora segunda, se les pagó menos de lo presupuestado inicialmente. Además, que la mencionada reducción resulta desproporcional, ya que el presidente municipal solo se redujo sus remuneraciones anuales en un 2%, mientras que a la síndica, regidora y regidor se les redujo en más de 60%. Por lo que respecta a la indebida notificación a las sesiones de cabildo de 5 y 15 de junio, resulta fundado, puesto que ambas convocatorias debían ser acompañadas con las documentales necesarias para que la actora pudiera discutir el orden del día propuesto, lo que cobra mayor de relevancia, puesto que en la sesión de 5 de junio precisamente se trató el tema de reducción de remuneraciones de la quejosa en el presupuesto de egresos 2020, lo que denota que no se le dieron los elementos necesarios para que la actora pudiera impugnarla, lo que precisamente es materia del presente juicio. Por otro lado, por lo que respecta al derecho de petición de la promovente, resulta parcialmente fundado, puesto que efectivamente no se atendieron algunas de sus solicitudes, por lo que lo procedente es que el presidente municipal y el secretario den respuesta a las peticiones formuladas por la actora. Mientras que respecto a las solicitudes realizadas por la quejosa al Congreso del Estado y al ORFIS, a no ser autoridades responsables, únicamente se les vincula para que notifiquen la respuesta a las solicitudes de la promovente. Por lo que respecta a la omisión de permitirle grabar la sesión de cabildo de 15 de junio, resulta fundada, ya que de auto se advierte el oficio de 12 de junio por el que la actora solicita al presidente municipal grabar la sesión de cabildo de 15 de junio, siendo que el acta de sesión de cabildo mencionada no se advierte que dicho punto hubiera sido tratado en la misma o que se le hubiera dado contestación a la petición de la actora por cualquier otro medio. Por tanto, el hecho de no darle contestación a la actora y no dejar que grabara dicha sesión denota una conducta sistemática de parte del presidente municipal para omitirle darle a la promovente los elementos suficientes para intervenir en las sesiones de cabildo o, en su caso, impugnarlas, siendo relevante indicar que la quejosa menciona que no se plasman en las actas de cabildo las alegaciones que vierten las mismas. Asimismo, se declara fundado el agravio hecho valer por la actora respecto a que ha recibido por parte del presidente, tesorero y contralor interno amenazas, ofensas e injurias. Lo anterior, pues al vincular el dicho de la actora con los actos que se acreditaron tendentes a obstaculizar el cargo de la quejosa en el presente asunto, es que se puede concluir que los servidores públicos mencionados realizaron dichas acciones en contra de la actora, con la finalidad de invisibilizarla, vulnerando el ejercicio de su cargo como síndica del ayuntamiento. En virtud de lo antes expuesto, es que se acredita la violencia política de género en contra de la actora por parte del presidente del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, ya que quedó demostrado que la actora ha denunciado diferentes actividades al interior del ayuntamiento que a su consideración resultan ilícitas. Además, desde enero se le está pagando menos que lo presupuestado y para justificarlo, el presidente citó a sesión de cabildo para ajustar el presupuesto a lo que venía pagando tanto la actora como la regidora segunda. En el mismo contexto, ha omitido darle el material necesario para que la actora pudiera participar en dicha sesión de cabildo o incluso impugnarla, negándole también la emisión de copias certificadas sobre la referida sesión de cabildo, lo que denota un trato diferenciado respecto a la actora y a la regidora segunda por su condición de pertenecer al género femenino. Por lo anteriormente señalado, este Tribunal Electoral ordena al presidente municipal y al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, pague al actor las remuneraciones que restan de enero a mayo hasta que cubra la cantidad establecida en el presupuesto de egresos 2020 aprobado el pasado 13 de septiembre del 2019. Además, se deja sin efecto el acta de cabildo de 5 de junio únicamente en lo que fue materia de impugnación. Se ordena al ayuntamiento responsable convoque conforme se precisa en la sentencia de la actora y le proporcione la documentación necesaria para participar en las sesiones de cabildo. Asimismo, se ordena al presidente y secretario municipal del ayuntamiento den respuesta a las solicitudes de la actora señaladas en la parte considerativa de la sentencia. Al estar demostrada la existencia de actos que de manera sistemática constituyen violencia en razón de género que vulneran el ejercicio del cargo de la síndica,
Se estima necesario adoptar medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas por parte del presidente municipal y demás servidores públicos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. En tal sentido, se ordena al presidente municipal y a todos los integrantes del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, abstenerse de realizar acciones o omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio o obstaculizar el ejercicio del cargo de la síndica de ese ayuntamiento. Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y de respeto hacia la actora, evitando en lo sucesivo el uso de estereotipos de expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón de su género. Como medida de no repetición, se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres para llevar a cabo, a la brevedad, un programa integral de capacitación a los funcionarios municipales del Ayuntamiento del Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, y se vincula a dicho instituto para que informe a este órgano jurisdiccional los avances de este programa de forma periódica y hasta que el mismo concluya. Además, como garantía de satisfacción, se ordena al citado ayuntamiento que el resumen de la presente sentencia deberá ser fijado en el espacio destinado para sus estrados físicos por el actuario que el efecto designe. Se ordena al presidente municipal del ayuntamiento responsable de una disculpa pública a la quejosa mediante sesión pública de cabildo donde se citan a los medios de comunicación para dar publicidad al evento. Finalmente, se ordena al OPLE diseñe e instrumente un registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y que incluya al ciudadano Javier Castillo Viveros, presidente municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Además, se declara que de conformidad con el artículo 8 de la reforma de 28 de julio del Código Electoral de Veracruz, en caso de que el ciudadano mencionado pretenda postularse para la gubernatura, diputaciones o cargos edilicios, se declara el mismo inelegible en razón de la sanción que se le impone mediante la presente sentencia. Por último, será vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene a quien corresponda inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados por la promovente y en su momento determine lo que en derecho corresponda. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrados, ¿está a su consideración los proyectos de cuenta? Sí, adelante, magistrado Oliver. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenas tardes a todos que nos siguen a través de nuestra página y redes sociales. Quiero intervenir, si no hay inconveniente, en relación con el JDC número 45 de este año, del cual ya se ha dado una cuenta sustancial, de manera que voy a ser breve en este caso. Y pues en primer término, agradecer a la y el integrante del Pleno, pues las observaciones y las aportaciones que se hicieron en la sesión privada, lo cual permitió enriquecer este proyecto, dado que pues hemos estado generando una línea jurisprudencial que la intención que tiene es justamente definir los criterios sobre violencia política de género que está aplicando y que seguirá aplicando el Tribunal Electoral de Veracruz en uso de sus atribuciones. Entonces, esta propuesta que se hace trata de incluir todas aquellas posturas e inquietudes que se mencionaron durante la deliberación previa. En segundo término, quiero establecer que hay una propuesta aquí novedosa que pretende justamente seguir aportando al avance que estamos haciendo junto con el Poder Legislativo veracruzano en materia de violencia política de género y a favor de los derechos político-electorales de las mujeres veracruzanas. Ahora bien, la actora, como ya se dijo en la cuenta, hace valer diversas violaciones y obstaculizaciones a su ejercicio del cargo de síndica. Y se tienen por acreditadas en la propuesta la omisión de pagarle completa su remuneración,
en 2019, el aguinaldo en concreto, la disminución también de esta remuneración, que ha sido víctima de amenazas, ofensas e injurias, que no se han atendido sus peticiones, que no se le ha permitido grabar la sesión pública, entre otras la del 15 de junio, y que se le citó indebidamente a las sesiones de Cabildo, pues no se le proporcionó el material necesario, y estos actos los atribuye al presidente, tesorero y contralor municipal. En este orden, al considerarse acreditadas estas violaciones, propongo que se ordene al OPLE diseñar e instrumentar un registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política de género, y que incluya al ciudadano presidente municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Y también propongo que se declare de conformidad con el artículo 8 de la reforma correspondiente a la reforma electoral del 28 de julio del Código Electoral de Veracruz, que en caso de que el ciudadano mencionado pretenda postularse para la gubernatura, diputaciones o cargos edilicios, se declare al mismo inelegible en razón de la sanción que se le impone mediante la presente sentencia. ¿Por qué se hace esta propuesta? Porque atendiendo a la reciente reforma que he señalado, en el artículo 8 se establece de manera expresa que son requisitos para ocupar la gubernatura, diputaciones y cargos edilicios los que se señalan en la Constitución Política del Estado, que los requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán acreditarse por las propias candidatas y candidatos, partidos políticos que les postulen, mediante la exhibición de documentos atinentes, y que por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen salvo prueba en contrario. Y de manera específica señala que no podrán, hay una restricción o prohibición específica en la que se señala que no podrán ser candidatas o candidatos a gobernador, diputada o diputado, aquellas personas que se encuentren en los siguientes supuestos. Y en la fracción segunda señala que se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en la fracción tercera, que cuando exista en su contra una sanción derivada de sentencia firme determinada por una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las mujeres por razón de género. Desde mi perspectiva, con dicha reforma, el legislador veracruzano ha dado un paso adelante para inhibir la realización de la violencia política de género en contra de las mujeres, tanto por mujeres como por hombres. E incluso ya establece una sanción al posible infractor, señalando la restricción de participar como candidato a los cargos de gubernatura, diputaciones o cargos edilicios por haber realizado dicha conducta. En ese sentido, creo que no basta con ordenar dar vista al OPLE, como hemos venido realizando en el Tribunal Electoral y como ordenó la Sala Regional Jalapa en el precedente SXJS 92-2020, para que sea dicho órgano administrativo quien, en caso de que el presidente municipal, en este caso, pretenda postularse para algún cargo en el próximo proceso electoral, determine lo procedente. Creo que aquí ya no estamos en ese supuesto, porque nuestra legislación ya avanzó en esa parte y ya establece una sanción específica. Es decir, establece que resulta primero procedente que la autoridad administrativa electoral diseñe e instrumente el registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, también declarar, de conformidad con la normatividad que he leído, que es inelegible en razón de la sanción que le estamos imponiendo a través de esta sentencia. Creo que esto es conforme, además, con el transitorio primero del respectivo decreto de la reforma electoral, pues esta entró en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, esto es el 29 de julio pasado. Lo que no soslaya el principio de seguridad jurídica, debido a que la aplicabilidad de las normas derivadas de la reforma en materia de violencia política en razón de género
tienen un sustento constitucional, precisamente en el artículo primero, en el cual se deriva el principio de igualdad en sus dimensiones material y estructural. Por tanto, la citada reforma en materia de violencia política en razón de género tiene una base constitucional y es precisamente a partir del principio de igualdad el que dota de sentido y contenido a esta determinación que estoy proponiendo. En conclusión, tampoco nos opondríamos a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues si bien es cierto que los hechos generadores de violencia acontecieron de manera previa a la reforma en materia de violencia política en razón de género, también lo es que los efectos y las consecuencias de los actos impugnados continúan afectando a la promovente hasta en tanto no determinemos la sentencia en el fondo del asunto. En ese sentido, si a la entrada en vigor de la reforma, como he dicho, el 29 de julio y a la fecha subsisten los hechos generadores de violencia que aduce la promovente, entonces es dable concluir, desde mi perspectiva, que esta normatividad sí resulta aplicable para proveer sobre las medidas solicitadas en el escrito de demanda. En esos términos y por las particularidades del caso y los actos impugnados, a fin de mantener incólumes los derechos que aduce la promovente, los hechos que se hacen valer, desde mi perspectiva, encuadran en la reforma específicamente en lo que trata a las disposiciones sobre violencia política por razón de género. Además, creo que este tribunal se ha caracterizado por tener una deferencia hacia el legislador veracruzano. Esto es, hemos respetado siempre su ámbito de competencia, de conformidad con la Constitución local. En el artículo 33, fracción primera, pues es el poder que tiene la atribución de aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos, así como la fracción segunda de dar la interpretación auténtica de esas leyes o decretos. En ese tenor, si en el ámbito de sus atribuciones el Congreso previó que serían inelegibles quienes hubieran sido sancionados por violencia política contra las mujeres por razón de género, toca a este tribunal respetar esa determinación e imponer la sanción en los términos que he señalado. Por estas razones, magistrado, considero que de adoptarse esta postura estaríamos realizando un avance más en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres veracruzanas, lo cual es acorde además con la política de capacitación y la política jurisdiccional que ha implementado el Tribunal Electoral de Veracruz. Muchas gracias. Gracias, magistrado Oliveros. Magistrado Sigala, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, magistrada, no sé si me permite hacerlo antes de usted, con todo respeto. Yo quiero participar en los dos asuntos, pero bueno, sí. Como usted me diga, si quiere usted participar primero, no tengo ningún problema. Yo ahora sí que como usted me indique. Gracias, qué amable. No, adelante, magistrado. Muchas gracias, muchas gracias. No quise ser respetuoso. Pues bien, magistrado Olivero, he escuchado con atención sus cuentas. Quisiera pronunciarme primero respecto del juicio ciudadano número 38, diagonal 2020, en el cual anticipo que si bien me costó un poquito trabajo hacer la reflexión necesaria, voy a estar a favor del proyecto. Lo cierto es que voy a emitir un voto concurrente porque si bien coincido con el sentido y algunas de las consideraciones de la sentencia dictada en este expediente, pero sí me gustaría hacer patente algunas cuestiones que a mi consideración son importantes. Con el debido respeto que se merece, considero desde mi perspectiva que el asunto se debió abordar de una manera distinta a la que usted lo hace, porque tendríamos que atender al caso concreto y a las constancias que obran el expediente. Esto es, el ciudadano Juan Vidal Rivera, en su carácter de militante y candidato a presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en el municipio de Izhuatlán del Café, reclama, ¿qué es lo que él reclama? El no haber efectuado campaña, porque la procedencia de su registro fue aprobada hasta el mismo día en que se llevó a cabo la celebración de esta asamblea municipal. Y él dice que esto no le permitió realizar actividades de promoción del voto que solo podía llevar a cabo una vez efectuada la precedencia de su registro. Derivado de ello, es que yo de manera respetuosa estimo que en el proyecto se debió haber hecho el análisis desde otra perspectiva
y haciéndolo respecto a la nulidad de la elección planteada por las supuestas irregularidades y violaciones al principio de equidad en perjuicio del actor por el hecho de haberle impedido hacer campaña, ya que no se efectúa un análisis integral para verificar si el no haber contado con estos días para efectuar su campaña pudo o no haber trascendido al resultado de la elección. En el estudio efectuado en la sentencia que le resuelve el tema planteado, nosotros consideramos que esa merma de días no resulta determinante, cuestión que se insiste no está soportada con algún elemento objetivo numérico que permita establecer la cantidad de votos que el candidato dejó de obtener por no haber hecho campaña. Únicamente se encuentra sustentada por la contradicción de criterios de la Sala Superior en el sub-CDC 10/2007, sin tomar en consideración otros elementos que obran en el expediente. Desde mi punto de vista, se debieron de analizar los siguientes factores para argumentar por qué no se transgredieron los principios rectores del proceso electoral. Esto es, que se trataba de una elección intrapartidista y no una elección constitucional, como lo pretende estudiar a la luz de la contradicción de los criterios de la Sala Superior. Teníamos que atender al caso concreto, que era una cuestión distinta, debiéndose valorar de otra manera. Si bien el actor señaló que no tuvo oportunidad de posicionarse mediante una campaña electoral, también lo es que en el municipio de Ixhuatlán del Café es una circunscripción de pocos habitantes y aunado a ello, también lo es que el número de militantes en el municipio, según el listado nominal que se encuentra en la página de internet, es de 32 personas, por lo que no se trata de una gran cantidad de militantes a los cuales les pudiera ser desconocido el candidato, ya que como la propia acta de asamblea municipal se desprende que de los 32 militantes votaron 30 y que a estas 30 personas se les dio la oportunidad de conocer a los candidatos, tal como lo demuestra el acta de referencia en el punto número 9, que textualmente señala, y quisiera yo leerlo aquí: presentación de los candidatos a presidentes del comité municipal, por lo que se deriva que el candidato se pudo posicionar en ese momento, ya que se demuestra que fue presentado ante los votantes a dicha asamblea. También de la diferencia de la votación entre el primero y segundo lugar, de acuerdo con los votos, vemos que fueron 18 votos contra 12, lo que hace una diferencia de 6 votos y son cerca de 20 puntos porcentuales de votación, lo cual también considero que pues no podríamos decir que le afectó el hecho de no estar. En todo caso, creo que aquí, a diferencia de lo que se señala en el proyecto, yo creo que no se trata de una cancelación de una candidatura. Yo creo que aquí, si el actor le otorgaron la procedencia de su registro, fue porque no cumplía con esos requisitos. De ahí que él no pueda venir a decir que se le canceló, porque nunca se le canceló. Aquí estamos hablando de que no se le había dado el registro hasta ese mismo día. Creo que son dos cosas diversas. No es una elección constitucional para haberlo abordado ahí. Sin embargo, bueno, como lo mencioné, al final de cuentas me encuentro a favor del sentido del proyecto, debido a que, bueno, la nulidad de una elección por transgresión a normas o principios o convenciones solo se puede conformar cuando se encuentra plenamente acreditada la existencia de violaciones sustanciales o irregularidades graves y está constatado el grado de afectación que esas irregularidades produjeron en el proceso electoral o en el resultado de la elección y que resulten determinantes, por lo que creo que no cualquier infracción de la normativa jurídico-electoral da lugar a nulidad de la votación o de la elección, como acontece en el presente asunto, siendo que la Sala Superior ya ha considerado elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección. Y bueno, eso creo que ya los conocemos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que ha establecido la propia Sala? Entonces, creo que es claro que la Sala Superior nos ha sostenido que para declarar una nulidad de elección, ya sea por violación de normas, principios o convenciones, se deben acreditar 4 elementos o condiciones que ya se encuentran previstos en diversos criterios, en la medida en que permitan garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto a los efectos derivados de los actos jurídicamente de los actos jurídicos válidamente celebrados. En el caso, creo yo que, pues sí, como usted lo dice, no existen pruebas en la afectación de este proceso y desarrollo de la jornada electoral, por lo que aquí tendríamos que atender al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados a fin de evitar que se dañen los derechos de tercero, y en este caso es el ejercicio del derecho al voto activo de la mayoría de los electores, conformidad con la jurisprudencia 9 del 98. Y por otra parte, sí quisiera yo decir que si bien me encuentro a favor de la vista a la Comisión Nacional Permanente del PAN respecto a que se encuentra probado que los integrantes de la comisión organizadora del proceso incurrieron en una violación al derecho de petición por no haber otorgado respuesta con inmediatez a la solicitud de información,
Yo no puedo compartir con usted el efecto señalado en el inciso 3 en cuanto a otorgar 5 días hábiles posteriores a que se notifique esta sentencia, porque creo que ya ha sido mi criterio y el de la señora presidenta, que estamos en una contingencia mundial, una pandemia que pareciera que no tiene fin, porque cuando aparentemente empieza a haber semáforo naranja, luego vuelve a hacer los rebrotes. Creo que tenemos que ser conscientes en ese tema. Nosotros no podemos ser como autoridades impositivos y querer que los organismos municipales o los organismos partidarios, solos porque nosotros tenemos el poder, exigirles que lo hagan dentro de determinado tiempo. Creo que tenemos que ser sensibles y razonables ante esta situación que se está dando. No sabemos cuándo van a regresar a las labores. Creo que sí podemos establecerles que a la brevedad, que traten de hacer los pasos necesarios para poder continuar con estas labores y no dejar paralizado todo este sistema electoral, pero creo que ya fijar un plazo excesivo, apercibiéndolos, amenazándolos, creo que eso no va con la empatía que debe de tenerse entre las autoridades, independientemente de que tengas la facultad o no de poder imponer una sanción. Yo creo que por eso yo, aunque estoy a favor del sentido, con el debido respeto, emitiré un voto concurrente por todas las cuestiones que aquí he expuesto. Presidenta, no sé si quiere usted hablar del tema y posteriormente seguimos con el otro asunto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero pues dar mi posicionamiento respecto a las propuestas que el día de hoy nos viene haciendo el magistrado José Oliveros Ruiz. Y bueno, de manera muy respetuosa, respecto al juicio ciudadano número 38, me permito señalar que, bueno, no comparto el proyecto. Primero, porque desde mi punto de vista, la metodología empleada para el estudio de los argumentos del actor, bajo mi apreciación, los agravios deberían analizarse de acuerdo al orden que voy a señalar. Violación procesal, por no haberse recabado las pruebas que se solicitaron oportunamente en la instancia partidista. Posteriormente, violación formal al principio de exhaustividad, por no haberse atendido la totalidad de los planteamientos invocados en la instancia partidista. Y por último, analizar los vicios de fondo relacionados con la inequidad en la contienda. De acuerdo a las reglas de la lógica, en primer lugar deben atenerse los planteamientos del actor en los que aduce una violación al procedimiento de donde emana la resolución impugnada. Y en segundo lugar, los vicios formales de la resolución, como pudieran ser los de exhaustividad. Y en tercer lugar, el estudio de fondo relacionado con la violación al principio a la inequidad en la contienda. Ahora bien, siguiendo el orden propuesto, considero que se debió haber declarado fundado el agravio que se plantea respecto a la violación procesal, al quedar demostrado que la comisión organizadora del proceso electivo fue omisa en remitir durante la integración del juicio de inconformidad las constancias al expediente que fueron ofrecidas por el actor. Tan es así que en el proyecto se propone dar vista para que se instaure el procedimiento partidista sancionador por omitir aportar la citada documentación, aspecto que se estima inexacto e insuficiente dicha determinación para reparar la violación cometida al actor, lo que adicionalmente pudiera ser catalogado como una incongruencia interna en la sentencia, dado que se reconoce la existencia de una ilegalidad en la instrucción y resolución del medio de defensa en sede partidista, ante la omisión de allegarse de las pruebas solicitadas por el actor, por lo que es necesario ponderar en el proyecto el impacto que generó dicha violación y en su caso si es necesario o no reponer el procedimiento, debiendo esclarecerse las consecuencias que genera la omisión de remitir la citada documentación que fue solicitada tanto en la instancia partidista como en la instrucción del presente juicio ciudadano. En segundo lugar, al atenderse los planteamientos del agravio relacionado con la violación al principio de exhaustividad, bajo mi apreciación, era necesario realizar una confrontación en lo que el actor expuso en la instancia partidista y lo que fue motivo de pronunciamiento por parte de la Comisión de Justicia del PAN, pues solamente de esta forma se puede constatar si el citado organismo político cumplió con el principio de exhaustividad al resolver el juicio de inconformidad, lo que no se atiende en el proyecto. Y también, bueno, por otra parte, el mayor motivo de disenso con la propuesta radica en que, bajo mi apreciación, si se decide superar la violación procesal en que incurrió la Comisión de Justicia del PAN
y al haber quedado acreditada la violación al principio de exhaustividad en plenitud de jurisdicción, emprender el estudio del fondo de la litis. Considero que no sería procedente aplicar en forma análoga el criterio adoptado por la Sala Superior al resolver la contradicción de criterios sub CDC 10 de 2017, de donde emanó la jurisprudencia 1 de 2018 del rubro candidaturas, su cancelación durante el periodo de campaña no vulnera necesariamente los principios de equidad y certeza cuando es revocada en una instancia ulterior. Lo anterior porque debemos tomar en cuenta las particularidades del caso que nos ocupa en este momento. No se trata, en primer lugar, no se trata de una elección constitucional, sino partidista, pues la jurisprudencia anteriormente señalada está basada en una elección constitucional y aquí difiere en ese sentido que se trata de una partidista. En segundo lugar, que el candidato actor no se postuló por medio de partidos o coaliciones políticas, sino que lo realiza por su propio derecho encabezando una planilla de militantes del PAN que se autoorganizan para postularse y hacer actos de campaña a fin de ser electos para ocupar los cargos internos de dicho partido político, sin que se les otorguen recursos o espacios públicos para realizar actos de campaña. En tercer lugar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la convocatoria emitida para el proceso electivo, los candidatos podrán iniciar actividades de promoción del voto una vez que se declara la validez del registro. Otro punto, que en términos del numeral 31 de la convocatoria emitida para el proceso electivo, para la promoción de los candidatos únicamente se podrán usar redes sociales, personales, folletos, cartas, visitas personales que tengan por finalidad difundir la trayectoria personal, profesional y política en un ambiente de respeto y cordialidad. Al respecto, estimo que la ejecutoria emitida por la Sala Superior, que es invocada en el proyecto, se desarrollan argumentos y circunstancias distintas a las acontecidas en el asunto que nos ocupa, particularmente porque en este asunto está demostrada una notoria inequidad en la contienda desde la etapa de registro de los candidatos, lo que no permitió al actor realizar actos de campaña causada por la comisión organizadora del proceso electivo. Esto es así, pues de acuerdo a lo narrado en el proyecto, así como la información con que se cuenta en el expediente, durante el proceso electivo de mérito se suscitaron los siguientes hechos. En primer lugar, el 9 de noviembre de 2019, ambos candidatos, tanto el ganador como el actor, el actor quedó en segundo lugar, debo señalar. Ambos solicitaron el registro de sus planillas ante la comisión organizadora. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2019, la comisión organizadora se pronunció favorablemente, pero únicamente en relación con el candidato Primitivo Narciso González, sin que nada se hubiera acordado en relación con la solicitud del candidato Juan Vidal. Hasta el 23 de noviembre de 2019, o sea, 4 días después de que el otro candidato, una vez que ya le otorgan su registro y podía realizar actos para promocionarse, 4 días después, el 23 de noviembre de 2019, la comisión organizadora emitió un acuerdo en el cual determinó que no era procedente el registro del candidato Juan Vidal, ya que incumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria, particularmente al no cumplir con la cuota de género requerida por la convocatoria. Aquí hay que tomar en cuenta que todos los órganos internos del partido conocían el plazo que en un momento dado ellos tenían para promocionarse y eran muy cerrados en este caso. Y bueno, de acuerdo a la disposición señalada, se establecía que a partir del otorgamiento del registro podrían realizar pues sus actos de campaña al interior. Aquí, ¿qué pasa? El Primitivo, en este caso Narciso González, obtiene el registro el 19 y a partir de ahí él ya tenía la oportunidad de promocionarse, considerando que eran 10 días. Y fue hasta 4 días después que se pronuncian respecto al registro del ahora actor, pero en sentido negativo, no otorgándole dicho registro. O sea, en este caso, ¿por qué no hacer el pronunciamiento en un mismo momento de otorgar y negar el registro al otro candidato?
Aquí, bueno, prácticamente, pues contemplan o más bien consumen 4 días respecto a la promoción que podría ser en este caso el actor. El 28 de noviembre de 2019, el actor interpuso en la instancia partidista pues la improcedencia de su registro de su planilla. Y el 29, la Comisión de Justicia del PAN resuelve ese juicio de inconformidad número 90 de 2019, en el que declara fundados los agravios y ordenó que se le diera el registro a la planilla del actor. Sin embargo, bueno, fue hasta el día 30 de noviembre, cuando la comisión organizadora emite un acuerdo porque se aprueba esa procedencia al registro. Y ese mismo día es la asamblea para llevar a cabo, es la jornada electiva prácticamente, pues para llevar a cabo la elección. Entonces, sí, desde mi punto de vista, existen ciertas conductas por parte de los órganos partidistas que sabían todo el tiempo que tenían estas personas interesadas para poder contender, el tiempo que tenían para promocionarse. Y tomando en cuenta ello, pues la comisión organizadora, ¿por qué no pronunciarse al mismo tiempo respecto de ambos candidatos, uno otorgando y otro negando desde su punto de vista? Sin embargo, fue hasta 4 días después que se consumen y el actor, bueno, promueve su medio de impugnación y todo fue muy rápido. Aquí, entonces, se consumen todo el tiempo y el día de la jornada, pues ya tenía su registro, pero se lo habían dado ese mismo día y pudo participar. De eso yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo, se le dio la oportunidad de participar, pero desde mi punto de vista, pues no existieron muchas condiciones de equidad en este punto, porque él no podía realizar actos de promoción si no estaba ya su registro, porque la misma normatividad lo establece. Entonces él tuvo que esperar y no hacerlo. Y el otro, pues se lo dieron en tiempo y empieza a hacer actos de promoción. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, siento que ahí es donde difiere y por qué siento que no se trata de una condición en ese sentido como de la jurisprudencia, sino considero que se trata de un caso distinto. Y bueno, esta omisión, desde mi punto de vista, adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que el periodo de campaña, como ya señalé, era de 10 días que únicamente tenían para promocionar. Además, en autos no existen elementos o datos que justifiquen por qué la comisión organizadora incurrió en una dilación de 4 días para pronunciarse respecto a la solicitud de registro de la plantilla del ahora actor, lo que originó que dicho contendiente no pudiera llevar a cabo actos de promoción del voto. Por el contrario, el candidato Primitivo Narciso González, quien resultó ganador en la contienda, entre el 19 y el 29 de noviembre, estuvo en plenitud y en condiciones, desde mi punto de vista, de ventaja, para realizar actos de promoción del voto de acuerdo a lo establecido con el numeral 28 de la convocatoria. O sea, sí tuvo sus 10 días. Es por ello que estimo que en el presente asunto no resulta aplicable el criterio adoptado por la Sala Superior al resolver la contradicción de criterios 10 de 2017, de donde emana la jurisprudencia 1 de 2018 de rubro candidaturas. Su cancelación durante el periodo de campaña no vulnera necesariamente los principios de equidad y de certeza cuando es revocada en una instancia anterior. Lo anterior, tomando en cuenta que una de las razones por las que la Sala Superior determinó que en ese caso la pérdida del registro del candidato por una resolución posteriormente revocada no necesariamente generaba inequidad y falta de certeza en la contienda. Se centró en que se trataba de una elección constitucional, en la que se registraron partidos políticos y coaliciones que contendían por cargos públicos a través de fórmulas conformadas por titulares y suplentes. De modo que la remoción de una persona titular de la candidatura en ese supuesto trajo como consecuencia que se designara a un sustituto que se encargó de no dejar la céfala. Esto es, la presencia del partido o de la coalición estaba ahí, viva, vigente. Sin embargo, en este caso, bueno, esta figura o este registro pues nunca tuvo vida jurídica, jamás. Y de ahí desde que yo considero que es diferente, porque allá si bien, bueno, se declara una inelegibilidad en un primer momento para quitarlo de la candidatura, pues existe un suplente que entra en ese momento, pero permite la presencia y en este caso, bueno, esa promoción
de tanto del partido o de la coalición. Por tanto, bueno, en este caso la Sala Superior determinó que el candidato sustituto tuvo la posibilidad de continuar con esa difusión de programas y plataformas político-electorales de los partidos que los postula, lo que se corrobora que ambos candidatos persiguen el mismo propósito, que es obtener el triunfo de los institutos políticos que los postulan. Además, se razonó que en la citada ejecutoria que el partido político y o coalición igualmente podrían seguir realizando actos de campaña para difundir su propaganda y dar a conocer la plataforma que hubieran registrado con el fin de obtener el voto. Sin embargo, en el presente asunto, la candidatura del ahora actor jamás tuvo vida jurídica, hasta que la comisión organizadora le reconoció el registro, y es a partir de ese momento cuando podría realizar actos de campaña. Y como ya señalé, en el momento en que la comisión le otorga el registro, es el mismo día, el 30 de noviembre, cuando se lleva a cabo la jornada. De esta forma, si el registro de la planilla encabezada por el hoy actor se aceptó hasta el 29 de noviembre y fue hasta el día siguiente cuando se celebra la asamblea municipal, es evidente que en su caso, bueno, cuando hubo la determinación partidista, que ya estaba en condiciones, solo faltaba pues la parte formal por parte del órgano decir, bueno, se otorga el registro. A partir de ese momento, pues él ya tenía la posibilidad de promoverse y de llevar actos de campaña, pero en este caso, bueno, no existió ningún candidato sustituto o algún partido que hiciese proselitismo en su favor y el posicionamiento ante el electorado, como sí ocurre en el caso de elecciones constitucionales. Además, debemos tener en cuenta que todo ello ocurrió por causas ajenas al actor, pues quedó evidenciado que inicialmente se le negó el registro y tuvo que agotar todos esos medios de defensa para lograr la afectación de su planilla, sin que durante todo el periodo tuviera vida jurídica su candidatura. En consecuencia, estimo que la jurisprudencia y la ejecutoria de la Sala Superior, al resolver la contradicción de criterios 10/2017, no resultan aplicables al caso que nos ocupa, pues en dicho precedente se justificó que no se vulneraba el principio de equidad en la contienda entre ambas cosas, porque aunque se haya removido temporalmente al candidato titular, la candidatura continuaba vigente con el ejercicio de sus derechos a través de un sustituto, a lo que se suma que el partido o coalición también llevaba a cabo actos de promoción del voto, por lo que no se dejó de posicionar la candidatura respectiva. Por el contrario, en el presente asunto, desde el registro de las candidaturas existió una notoria dilación que impidió en forma absoluta realizar actos de promoción del voto, lo que se tradujo en una afectación grave a los principios democráticos que imperan en todo proceso electivo, sin que resulte procedente realizar un estudio cuantitativo de los resultados del proceso electivo, dado la afectación grave a los principios de equidad y certeza en las etapas de preparación y de realización de actos de campaña. Por otra parte, es importante tener en cuenta que el proceso electivo que nos ocupa era de breve duración, pues de acuerdo al calendario establecido en la propia convocatoria, a la actuación de la comisión organizadora, los actos de campaña solamente podrían realizarse durante 10 días, lo que maximiza las violaciones alegadas por el actor. Por lo antes planteado es que estimo que en el presente asunto le asiste la razón al actor, pues se afectaron los principios de equidad y de certeza en la contienda, pues si bien es cierto, se le permitió registrarse como candidato y participar en la elección, también lo es que la procedencia de su registro fue aprobada prácticamente el mismo día que se lleva a cabo la asamblea, lo que impidió, en forma absoluta, realizar actividades de promoción del voto, de modo que su candidatura no tuvo vida en el periodo de campaña por causas atribuibles a la comisión organizadora de la contienda. Con base en lo desarrollado, es que me aparto respetuosamente del proyecto sometido a consideración del Pleno de este Tribunal Electoral. Respecto a ese asunto, bueno, es el posicionamiento que en este momento tengo, pero también, bueno, me quiero pronunciar respecto al juicio ciudadano
número 45, que también es presentado el proyecto a consideración de este pleno por parte del magistrado Olivero. Bien, en este caso, bueno, voy a señalar lo que considero. En primer lugar, quiero señalar que de manera muy respetuosa nuevamente, y que si bien, bueno, agradezco que se hayan incluido varias de las observaciones que en este caso, bueno, se solicitaron que se hicieran. Sin embargo, difiero todavía en un aspecto como es el siguiente. No comparto el sentido del fallo reflejado en el resolutivo quinto y el efecto relacionado con el mismo del proyecto a presentarse a consideración del Pleno, pues en este se establece como medida de no repetición que resulta procedente declarar que el ciudadano Javier Castillo Viveros resulta inelegible para los cargos de gobernatura, diputaciones o cargos edilicios en razón de haber incurrido en violencia política de género en contra del actor. Lo anterior, dado que a mi consideración, quien tiene la atribución primigenia de pronunciarse respecto al cumplimiento de los requisitos de los ciudadanos que pretendan registrarse como candidatos para un cargo de elección popular, es el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, como a continuación expongo. El artículo 4 del Código Electoral para el Estado de Veracruz prevé que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral se deben regir por el principio de la no violencia. Por lo cual, el organismo público local electoral en Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz, así como los partidos políticos y las asociaciones, todos del Estado, deben determinar mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política en razón de género. Por su parte, el artículo 321, fracción tercera del mismo ordenamiento, señala como infracción a lo previsto en el código en cita por parte de los servidores públicos, tanto federales como estatales y municipales, entre otras, toda acción o omisión que constituya violencia política en razón de género. Por tanto, al establecerse como una vulneración a la normativa el hecho de que un servidor público incurra en actos constitutivos de violencia política por razón de género, tal como lo hizo la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio Ciudadano 92 de 2020, resulta viable dar vista al Consejo General del Organismo Público Local Electoral para los efectos que se señalan a continuación. El artículo 2 del Código Electoral del Estado de Veracruz prevé que la aplicación de las normas de dicho código corresponde, entre otras, al Organismo Público Local Electoral, al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y al Congreso del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, los artículos 99 y 100 del Código en cita refieren que dicho organismo es la autoridad electoral del Estado, del funcionamiento permanente, dotado de autoridad jurídica y patrimonios propios con autonomía técnica, presupuestal y de gestión responsables de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, así como de aplicar sanciones que le autoriza la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las disposiciones generales, reglas y lineamientos, criterios y formatos. Por su parte, el artículo 108 del Código Electoral establece que es el organismo público local electoral de Veracruz la autoridad encargada de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, y el Consejo General de dicho organismo es el que se encuentra facultado para aplicar sanciones que en derecho correspondan por la vulneración a la normativa electoral. Por tanto, considero que debe ser dicho órgano en pleno ejercicio quien, en caso de que Javier Castillo Viveros pretenda postularse para algún cargo de elección popular para el proceso electoral, determine lo procedente respecto a dicha aspiración. Es decir, deberá determinar si el ciudadano en mención cumple con los requisitos establecidos en el artículo 8 del Código Electoral, recientemente reformado el 28 de junio, así como verificar que no tenga algún impedimento como los establecidos en el artículo en mención, en el párrafo tercero en específico, y que nos interesa es lo siguiente: cuando existe en su contra una sanción derivada de sentencia firme, determinada por una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las mujeres por razón de género.
En este sentido, quien tiene la atribución de registrar las postulaciones para las candidaturas y candidatos a la gobernatura, para diputaciones, así como integrantes de ayuntamientos, el principio de representación proporcional y ediles, y solo de manera supletoria para diputaciones por el principio de mayoría relativa, es el Consejo General, es que sostengo que dicha autoridad administrativa electoral es quien debe pronunciarse en uso de sus atribuciones y en el momento procesal oportuno respecto del cumplimiento de los requisitos por cuanto hace a Javier Castillo Viveros, atendiendo a que en la sentencia de mérito se tiene por acreditado que cometió, pues en su calidad de presidente municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, violencia política en razón de género en contra de la síndica María Griselda Mora Fernández. Por lo anterior, sostengo que este no es el momento para declarar inelegible a Javier Castillo Viveros, dado que en este momento es un hecho incierto el que pretenda postularse para algún cargo de elección popular. Es por lo anterior que yo votaría en contra del efecto y del resolutivo relacionado por declarar inelegible al presidente municipal del ayuntamiento en cuestión. Aquí, bueno, quiero señalar que en relación a esto, si bien, bueno, de acuerdo a la reforma al Código Electoral del Estado, quien haya cometido violencia política en razón de género, pues no cumpliría con uno de los requisitos para poder postularse a un cargo de elección popular. En este caso, bueno, existen los requisitos positivos y requisitos negativos. Requisitos positivos que son al momento que se quiere registrar el interesado, bueno, presentar toda la documentación que en este caso, o el cumplimiento de los requisitos que se le exigen inherentes a él. Sin embargo, existen los requisitos negativos que tienen que ver con, en este caso, funciones que haya desempeñado y que se debe separar en un tiempo determinado, o, por ejemplo, en este caso del tema de violencia política en razón de género. Aquí, bueno, desde mi punto de vista considero que si bien en el proyecto, bueno, se ordena incluir en un catálogo de personas que han cometido violencia política en razón de género, considero que se debe dar vista al organismo público local electoral y tomar en cuenta realmente lo acontecido para que en el momento en que él pretenda registrarse para un cargo de elección popular en el siguiente proceso, tome en cuenta esa parte y al momento de hacer la revisión y análisis de los requisitos de procedencia de registro como candidato, tendrá que analizar y tomar en cuenta, y si es que cumplió, y si es que cometió violencia política en razón de género, invariablemente, de acuerdo a la normativa, se tiene que declarar inelegible. Sin embargo, bueno, yo considero que en este momento todavía no es lo propio que nosotros digamos, ¿sabes qué? Se debe declarar inelegible a Javier Castillo Viveros. Porque, bueno, en primer lugar, no sabemos si va a contender para el siguiente proceso electoral. Lo que sí es, bueno, incluirlo en ese catálogo y al dar vista al organismo público local electoral, tal y como han sido los criterios establecidos por la sala regional Jalapa, de siempre dar vista en este tipo de asuntos, entonces, a partir de ahí, bueno, tendrá que tomarlo en consideración el organismo público local electoral y al momento en que él pretenda postularse para un cargo de elección popular, tomar en cuenta precisamente este aspecto, que en esa parte coincido que invariablemente el haber cometido violencia política en razón de género conduce a no cumplir todos los requisitos para poderse postular a un cargo de elección popular. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, considero que aún no es el momento para decir eso. Por lo demás, bueno, coincido que efectivamente se cometió violencia política en razón de género y yo creo que, bueno, este tipo de conductas pues no pueden quedar sin que se generen actos y que haya consecuencias para ello, ¿no? Porque sobre todo la línea a partir de tratados internacionales y asimismo las últimas recientes reformas que ha habido en nuestro país y que han sido en apoyo y en protección a las mujeres, creo que sí se busca la no tolerancia a la violencia política en contra de las mujeres. Y estoy de acuerdo en que, bueno, esta persona cometió violencia política, pero creo que en este caso a quien le correspondería tener esa atribución, como ya lo dije anteriormente, al revisar esos requisitos de procedencia, tendría que ser necesariamente el organismo público local electoral. Para que nosotros pudiéramos declarar en un momento dado ese tema, sería ya, inclusive cuando ya si se hubiera registrado y estuviera en campaña y le impugnaran
este tema de la inelegibilidad. Entonces ahí sí nosotros podemos entrar, porque nosotros inclusive, hay un precedente, por cierto, de la Sala Regional Jalapa, el JS 140 de 2018, donde se declaró inelegible a un candidato que inclusive ya se había registrado, ya estaba en campaña, y le impugnaron aquí que no cumplía con el requisito de un modo honesto de vivir y que porque había cometido violencia política en razón de género. Y a partir de ahí, bueno, existía una sentencia firme donde ya se había decretado la violencia política, y entonces a través del análisis, y él ya estaba inclusive promocionándose, ahí, bueno, se determinó, ¿sabes qué? Ya cometiste violencia, y creo que en ese momento un gran avance, y decir, no cumples con el requisito del modo honesto de vivir. Pero creo que, bueno, hasta este momento no creo que nosotros ya podamos pronunciarnos, que sí, estoy completamente convencida que invariablemente la consecuencia que va a ser al momento de registrarse va a ser la inelegibilidad por la falta de cumplimiento. Pero no siento que desde este momento nosotros estaríamos invadiendo atribuciones que en un primer momento le corresponden al organismo público local electoral. Eso sería, bueno, en contra del juicio ciudadano número 45 respecto al resolutivo quinto y al efecto que en este caso señala. Y bueno, y me emitiré un voto concurrente, bueno, aquí, en este sentido, por otro aspecto respecto al análisis que se realiza, en la omisión, en el agravio relacionado con la omisión de grabar sesiones de cabildo, ya que si bien coincido en declararlo fundado y en sus efectos consistentes en ordenar al ayuntamiento por conducto de su presidente municipal, dar respuesta de manera fundada y motivada al escrito de la actora de 12 de junio, mediante el cual solicitó se le permitiera grabar pues esas sesiones la sesión de cabildo de dicha fecha y en adelante, de ser el caso, justifique su negativa. Bueno, no comparto las razones expuestas para llegar a tal conclusión. En el proyecto se sostienen como argumentos principales los siguientes. Como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal, todas las sesiones de cabildo del ayuntamiento serán públicas, excepto aquellas que los integrantes del cabildo consideren deban tratarse en sesión secreta. Por lo que si la Ley Orgánica menciona que las sesiones de cabildo son públicas, se puede colegir que su intención fue que las mismas fueran sabidas para todos, a la vista de todo, accesible y destinadas al público. En este sentido, a las sesiones públicas de cabildo pueden concurrir cualquier persona, incluso ser de conocimiento del público en general. En ese tenor, se colige que no existe limitante legal para que las mismas sean grabadas por alguno de los miembros del cabildo por estar estas destinadas al público en general, siempre y cuando las mismas no sean consideradas como sesiones secretas. Y concluye que en el caso la actora se duele que no la dejaron grabar la sesión del cabildo de 15 de junio, la cual de la lectura de la misma se advierte que no fue catalogada como privada o secreta y por tanto es pública, de la cual no existe impedimento legal alguno para que se grabara por la actora. Sin embargo, considero que lo fundado del agravio realmente radica en que consten autos que no hubo respuesta a su petición, a su escrito mediante el cual solicitó grabar la sesión, y no por el hecho de que pues no la dejaran grabar la sesión y a través de una conducta por parte del presidente municipal de no darle los elementos suficientes para poder impugnar esa negativa en caso de la que la síndica considerara afectados sus derechos. Lo anterior, dado que ha sido criterio de este órgano jurisdiccional en el juicio ciudadano número 948 de 2019, en asuntos como en atención a la naturaleza de los asuntos que se ventilan en las sesiones de cabildo, la autorización para grabarlas o transmitirlas por cualquier plataforma debe quedar a consideración de lo que determine el órgano de gobierno, pues precisamente en este es el que aprueba con base en la mayoría de las sesiones cuáles serán públicas y cuáles secretas. Lo anterior se encuentra robustecido, por lo que se ha establecido de acuerdo en el juicio ciudadano 414 de la Sala Regional Jalapa, en el que se manifestó que de acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal, el cabildo es la forma de reunión del ayuntamiento donde se resuelven de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de atribuciones de gobierno, políticas y administrativas. Asimismo, conforme a su autonomía municipal, se tiene que sus sesiones podrán adoptar la modalidad de públicas o de privadas
y sus acuerdos de cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo aquellos casos que la Constitución del Estado y las mismas exijan de manera específica una mayoría calificada, por lo que el concepto de la sala regional no es necesario convocar a toda la ciudadanía del municipio a las sesiones, ya que solo se requiere por lo menos la mitad más uno, junto con el presidente municipal de los ediles que integran el cabildo, de acuerdo al artículo 29, párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal. En ese tenor, la Sala Regional Jalapa ha sostenido que queda a discreción del propio cabildo del ayuntamiento exponer a sus integrantes las razones por las que estiman deben tener el carácter de públicas o privadas o solemnes las sesiones de cabildo, y basta que estos los aprueben para que se desarrollen en dichos términos, atendiendo a las propias atribuciones de los mismos. Es por ello que mencionaba yo que lo fundado del agravio consistía precisamente en que de autos no se advierte que a su escrito de 12 de junio se hubiera recaído respuesta alguna, por lo que se considera pertinente que se debe ordenar dar respuesta a dicho órgano, como bien lo señala la propuesta en el apartado de efectos. Es por ello que si bien, bueno, comparto el resto de los argumentos, difiero en el tratamiento que se hace a la contestación de este agravio, porque la contestación, al parecer, da un argumento donde encamina a que sí se deben de proyectar estas, a través de video, estas sesiones de cabildo. Y al final se concluye con que, pues veo que no te dieron respuesta y que, bueno, se te dé respuesta a esta petición que se viene haciendo. Entonces considero que la razón a través del cual se llega a esa conclusión no es la adecuada, sino que la argumentación es distinta en ese sentido, puesto que se concluye que se debe dar respuesta, cuando el razonamiento que se hace es encaminado a decir, pues que sí se pueden grabar a través de videos estas sesiones, cuando, bueno, como estoy señalando, la sala regional señala que el propio cabildo es quien podrá determinar cuáles considera como públicas, privadas y solemnes. Bueno, esa es mi participación. Magistrado Sigala, disculpe, adelante. No se preocupe, magistrada, es un gusto escucharla como siempre y ya estaba usted empezando, estuvo muy bien. Pues bien, magistrada, muchas gracias. Yo quisiera referirme al juicio ciudadano número 45, en el cual pues agradezco públicamente el hecho de que el magistrado ponente hubiera tomado varias consideraciones que le hicimos, como fue el caso de establecer en una tabla los porcentajes de reducción de sueldos, así como también el establecer la hora en que eran convocadas estas personas a la sesión de cabildo y a la hora que se llevaba a cabo la sesión, así como también reconsiderar el ordenar pagos para personas que consideramos que no les asistía la razón y como quitar vistas que consideramos que tampoco estaban fundadas en el derecho correspectivo. Ahora bien, como bien lo dijo la presidenta y de la forma en que el señor magistrado nos presenta la estructura de este proyecto, anticipo que iré en voto particular en contra del resolutivo quinto de igual manera y en voto concurrente respecto de algunos aspectos que precisaré en esta exposición. Y finalmente, de una nueva reflexión, establezco que en esta ocasión acompañaré la vista que se otorga a la Fiscalía General del Estado por la violencia política de género detectada y establecida. En este tema quisiera referirme primero por qué comparto en esta ocasión la vista establecida para la Fiscalía General del Estado derivada de la violencia política de género, cuando yo tenía un criterio anterior que teníamos que irla graduando de acuerdo a esta responsabilidad para ver si la sanción era correspondiente a poder dar vista como un delito. Yo aquí mi reflexión radica primordialmente en el sentido de que la violencia política de género debe ser combatida por todos los ámbitos que el juzgador tiene. Es consideración que las ramas del derecho son múltiples y una misma acción puede generar el inicio de diversos procedimientos en distintos ámbitos, ya sea el penal, administrativo, electoral, entre otros. Creo que si de auto se puede advertir que en los hechos en específico de violencia política de género pueden considerarse de otro ámbito, es deber jurídico de las autoridades señalar las vistas que considere precedentes y en el caso concreto la vista que en el asunto se da a la Fiscalía General del Estado. Esto porque la violencia política contra las mujeres ha sido un fenómeno reiterado y visibilizado en los años recientes, sobre todo a partir de que el principio constitucional de paridad de género es de observancia obligatoria para que las mujeres ejerzan de forma activa y efectiva sus derechos políticos y accedan debidamente a los cargos de decisión y de poder público.
En este sentido, de la acreditación reiterada de casos que han configurado violencia política por razón de género contra precandidatas, candidatas, presidentas municipales, síndicas, regidoras y otras mujeres que ocupan diversos cargos públicos, ha sido necesaria la implementación de mecanismos y herramientas que sean suficientes para reparar y proteger los derechos vulnerados, así como para sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. En el caso, se considera la reparación integral un conjunto de medidas que tienen por objeto restituir o compensar el bien lesionado para restablecer la situación que existía previamente al hecho ilícito o mejorarla en apego al respeto de los derechos humanos. Una de las formas de reparación son las garantías o medidas de no repetición, las cuales son medidas que tienen como finalidad establecer que no vuelvan a incurrir violaciones a los derechos humanos como las sucedidas en los casos en los que se acredita violencia política a razón de género. Este tipo de garantías en muchas ocasiones se resuelven problemas estructurales que benefician no solo a las víctimas de un caso, sino también a otros miembros de grupos o de la sociedad. Aunado esta nueva reflexión a que en el último precedente de la Sala Superior, mejor identificado con el SUBREC número 91, diagonal 2020, y acumulado, el máximo órgano determinó en esencia que aun cuando no se estableciera en aquel caso la integración de una lista de personas infractoras en materia de violencia política de género, tal cuestión era procedente, pues con ello se da efectividad a las normas que buscan sancionar y erradicar esas conductas y transformar el ejercicio igualitario de los derechos de las mujeres en el ámbito público, y que tal cuestión se justifica en el bloque de constitucionalidad respecto al deber de todas las autoridades para erradicar la violencia política contra las mujeres. En ese sentido, y toda vez que me vincula el precedente y como lo he señalado, de una nueva reflexión a efecto de dotar de efectividad las normas que buscan sancionar y erradicar estas conductas y transformar el ejercicio igualitario de los derechos de las mujeres en el ámbito público, me uno al criterio de dar vista, en este caso, a la Fiscalía General del Estado, en el caso que nos ocupa, pues tal cuestión se justifica en el bloque de constitucionalidad respecto al deber de todas las autoridades para erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora bien, me referiré al porqué de mi voto particular en contra del resolutivo quinto de la sentencia, y efectivamente, como ya lo anticipó la señora presidenta, en el resolutivo quinto el señor magistrado nos propone, como medida de no repetición, resulta procedente declarar que el ciudadano Javier Castillo Vivero resulta inelegible para los cargos de gobernatura, diputaciones o cargos edilicios en razón de haber incurrido en violencia política en contra de la actora. Creo que si bien, como lo dijo la magistrada, en términos de la última reforma al Código Electoral se estableció en el artículo 8 de manera precisa que no podrían ser candidatos o candidatas quienes se encuentren condenados o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que lo anterior no puede considerarse desde la sentencia ya nosotros vamos a determinar cuándo es inelegible una persona, cuando no existe certeza, como bien lo dijo la presidenta, si tiene la intención o no de contender. Ya nosotros nos estamos anticipando a antes y creo que estamos invadiendo una esfera que ya no nos corresponde. Nosotros en ese sentido tendríamos que dar vista al organismo público electoral para que desde su competencia y las funciones que éste tenga y que le atribuya la propia normativa, él será la autoridad adecuada nosotros para decidir si lo va a determinar si es inelegible o no. Creo que nosotros no podemos ir más allá de nuestras actividades y funciones porque nos estamos yendo a hechos futuros e inciertos y estamos invadiendo competencia de un órgano como es el OPLE, que es el encargado precisamente de en su momento de determinar si es o no es elegible para alguno de los cargos. Creo que aquí el artículo 41, base cuarta de la Constitución es muy clara cuando nos dice la organización de la elección es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. Bajo este contexto y de acuerdo a las etapas del proceso electoral local, que son preparación de la elección, jornada electoral y actos posteriores a la elección y los resultados electorales, el registro se va a circunscribir a la etapa de actos preparatorios de la elección, en la que la valoración de los requisitos, como ya lo dije, corresponde al OPLE, Organismo Público Local Electoral, en términos del artículo 175 de nuestro código. Va a ser en el momento en que dicho órgano administrativo, a través de su Consejo General, va a determinar quiénes son las personas que cumplen con los requisitos para ser considerados y candidatas. Y creo que en todo caso no podríamos ir nosotros más allá. Y es por eso que respecto a este resolutivo yo emitiría un voto particular. Por otra parte, también emitiré un voto concurrente en el presente asunto, por lo que resta al demás, por el tema de metodología. Creo que en el apartado de caso concreto analiza como inciso A medidas de protección.
Sin embargo, desde mi perspectiva y efecto de llevar un adecuado orden y análisis de estudio del caso que nos ocupa, creo que se debió haber trasladado ese apartado al de antecedentes porque se trata de medidas de protección tomadas con anterioridad a la emisión de la presente sentencia. Tampoco comparto que en el inciso B, parámetros para juzgar con perspectiva de género, se integre el apartado de caso concretos, toda vez que los elementos que en dicho inciso se establecen se refieren a cuestiones de normatividad o criterios que deberán incluirse en el marco normativo. Por lo que hace a la grabación de sesión del 15 de junio, por lo que respecta a este agravio, si bien comparto la determinación final en el sentido de que debió recaer una contestación al escrito de 12 de junio porque solicitó el presidente municipal el videograbar la sesión de fecha 15 de junio de ese año, yo no comparto el análisis que se realiza en la sentencia, toda vez que a mi criterio, como ya lo analizamos y ya lo dijo la presidenta en un precedente, que es el JDC 948 diagonal 2019 y su acumulado, se estableció que quedaba a discreción del propio cabildo del ayuntamiento exponer a sus integrantes las razones por las que en su estima debían tener el carácter de públicas o privadas o solemnes, y basta que estos lo aprueben para que se desarrollen dichos términos, atendiendo a las propias atribuciones que tiene el cabildo. Por otro lado, respecto a la precisión en los efectos, en el caso concreto, en el efecto relacionado con reducción de remuneraciones a la quejosa, desde mi perspectiva debería de establecerse de manera precisa y clara los montos correspondientes al pago de cada mes que falte de realizarlo, porque creo que las sentencias deben ser claras, precisas y sobre todo respecto a los efectos que se deriven de los argumentos y consideraciones vertidas. Es por ello que eso será el motivo de mi voto particular y mi voto concurrente en cuanto a los demás temas. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. Bueno, adelante, magistrado Olivera. Muchas gracias, presidenta. Creo que la discusión ya se fue a los dos asuntos. Pensé que estábamos discutiendo justamente el que hace el JS 45, pero bueno, me voy a referir a este en relación con las participaciones. Y bueno, pues desde luego yo no puedo estar más de acuerdo con que el magistrado Sigala adopte pues la línea jurisprudencial que ha venido sosteniendo el Pleno del Tribunal, y porque creo que esto va en fortalecimiento de los criterios que vamos a seguir aplicando. Entonces, creo que ese es un avance importante. En esa misma línea yo hago la propuesta, porque, a ver, a mí me preocupa un poco que se diga que no está claro que estamos invadiendo un ámbito competencial de la autoridad administrativa. Voy a volver a leer el artículo 8 de la más reciente reforma al Código Electoral. Y el artículo 8, en la parte que interesa, para no volverlo a repetir todo, dice que no podrán ser candidatas o candidatos a gobernadora o gobernador, diputada o diputado o edil, aquellas personas que se encuentren en los siguientes supuestos. Fracción 2, se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese es del tipo penal, como señalaba el magistrado Sigala. En la fracción 3, cuando exista en su contra una sanción derivada de sentencia firme determinada por una autoridad jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las mujeres por razón de género. Aquí, pues yo sí, la verdad es que estamos leyendo cosas distintas entonces, porque como órgano jurisdiccional, por supuesto que corresponde al Tribunal Electoral de Veracruz tomar una determinación cuando se declara la existencia de violencia política en razón de género. También, pues a mí me gustaría que en este caso también hiciéramos la deferencia con el legislador. ¿Qué significa el tema de deferencia al legislador? Creo que podemos convenir que en una democracia constitucional, algo que la distingue es justamente la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y entre ellos justamente
el que se cumpla por parte de cada órgano del Estado con sus atribuciones y obligaciones. Y en este caso, me parece que no corresponde al OPLE determinar sobre la elegibilidad. Esa facultad ya la da el Código para la Autoridad Jurisdiccional Electoral, ¿eh? Así entiendo nuestras facultades. No sé si ahí haya disenso, pero creo que somos la máxima autoridad jurisdiccional en el estado de Veracruz en materia electoral. Entonces, desde luego, creo que si tomamos en cuenta que el Poder Legislativo tiene la legitimidad democrática que le deviene de los votos y que nosotros, nuestra única legitimidad deviene de nuestros argumentos, entonces no podemos pasar por alto lo que dice la ley. Y la ley expresamente señala que cuando exista una sentencia firme en donde se haya declarado esta violencia, nos corresponde declarar esa inelegibilidad. Entonces, pues creo que ahí sí no podría compartir que estemos invadiendo competencias o que estemos sustituyendo al organismo público local electoral de Veracruz. Y si bien es cierto, la Sala Regional Jalapa, en el precedente 92 que ya se citó, dio vista justamente al OPLE para que determinara lo conducente en su momento, de manera expresa señaló que era porque no se preveía una sanción al respecto. Entonces, creo que ya no estamos en ese supuesto, porque la reforma electoral ya entró en vigor, y tan es así que estamos ordenando que se diseñe y se instrumente el registro por violencia política en razón de género. Entonces, creo que sí estamos en esa línea de avanzada y la propuesta es que hagamos efectivo lo que ya está en la ley y que constituye un avance del legislador veracruzano y no lo regateemos en ese sentido. Me parece que hay que respetar esa decisión del legislador que está contenida en el artículo 8, fracción tercera. Por esta razón, creo que la declaración que estamos haciendo para determinar la inelegibilidad sí es una atribución plena de este tribunal y lo que corresponde es solo comunicarla al OPLE para que en su momento, al momento de registrar, la tenga que tomar en cuenta. Pero no es ya una cuestión de valoración o potestad del OPLE si lo va a hacer, sino porque ya hay una sentencia en el caso de que adquiera firmeza en la cadena impugnativa lo que estamos resolviendo, pues de que la declaración de inelegibilidad surte plenos efectos jurídicos. Por tanto, y de manera muy respetuosa, entiendo que como se va a perfilar la votación, es que la mayoría rechace el resolutivo quinto, con lo cual, insisto, perderíamos una oportunidad de avanzar en esta línea jurisprudencial de violencia política de género, pero bueno, la regla de la mayoría así lo indica. Sin embargo, yo voy a emitir, de ser el caso, un voto razonado y aclaratorio en relación con ese resolutivo, porque estimo que sí está contenido en nuestra legislación la facultad de este órgano jurisdiccional para establecer la declaración de inelegibilidad de quien se ha demostrado incurrió en violencia política de género y ordenar a la autoridad administrativa electoral incluso instrumentar el respectivo registro. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Oliveros. Y bueno, yo creo que como ya lo señaló, ya están definidas como las posiciones en los asuntos que propone el Pleno de este Tribunal Electoral. Y bueno, pues considero que ya está suficientemente discutido el asunto. Entonces, los asuntos, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a usted y a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de toda mi consulta, secretario, al ser mi propuesta. Magistrado Roberto Eduardo Seguial Aguilar.
Sí, secretario, muchas gracias. Respecto al juicio ciudadano número 45, como lo anticipé, voy a votar en contra del resolutivo quinto y voy a votar de manera concurrente respecto a las demás partes del asunto. Y respecto al juicio ciudadano 38, emitiré un voto concurrente por las razones que no comparto. Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablado. Bien, en el juicio ciudadano número 38, en ese, bueno, formularé voto particular. Y en el juicio ciudadano número 45 de este año, emitiré voto particular en contra del resolutivo quinto y sus efectos. Y asimismo, voto concurrente en relación a la contestación del agravio relacionado con omisión de grabar las sesiones de cabildo. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto del juicio ciudadano 38 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, Magistrada Presidenta, quien ha anunciado la emisión de un voto particular para que sea agregado a la sentencia, así como con la emisión de un voto concurrente anunciado por el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar en los términos de sus intervenciones para que sean agregados a la sentencia. Y en cuanto al proyecto del juicio 45 de este año, le informo respecto de los puntos resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo se aprueban por unanimidad de votos, mientras que el resolutivo quinto se aprueba por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar y de usted, magistrada presidenta. Perdón, secretario, nada más para aclarar, entiendo que el punto resolutivo quinto se va a rechazar por mayoría. Sí, no se aprueba, sino que se rechaza por mayoría y voy a emitir un voto razonado y aclaratorio. Ok, entonces, como se va a dictar el resolutivo aquí en esta sesión, tomo nota que en ese aspecto usted emite voto particular. No, y voto razonado y aclaratorio sobre el resolutivo quinto, sobre sí, la nueva redacción del resolutivo quinto. Ok, entonces, sobre la nueva redacción usted emite voto razonado y aclaratorio. Correcto, y entonces, y con los votos concurrentes en las demás partes de los magistrados Roberto Eduardo Sigal Aguilar y por la magistrada presidenta, en los términos de sus intervenciones para que sean agregados a la sentencia. Es 4. Y en consecuencia, en el juicio ciudadano número 38 de este año se resuelve, primero, se confirma la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CJ-GIN 14-2020-1 por las razones que se detallan en el considerando quinto de la sentencia. Segundo, se da vista a la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional para los efectos que se establecen en el apartado respectivo de la presente sentencia. En el juicio ciudadano número 45 de este año se resuelve, primero, es fundada la violencia política en razón de género derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo que la actora ejerce como síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en los términos precisados en la consideración de efectos de la sentencia. Segundo, se ordenan los integrantes al secretario y al contralor del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios procedan en términos del considerando de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado y al órgano de fiscalización superior, ambos del Estado de Veracruz, procedan en términos del considerando de efectos de la sentencia. Cuarto, se ordena al organismo público local electoral de Veracruz crear un registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y que incluyen el mismo al ciudadano Javier Castillo Vivera. Quinto, que es el que se está modificando, como medida de no repetición, se da vista al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, determine en su momento la sanción que corresponda al presidente municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios por haber incluido en violencia política en razón de género en contra de la síndica del propio ayuntamiento. Sexto, se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz
para que en uso de sus atribuciones ordene a quien corresponda e inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados por la promovente y en su momento determine lo que en derecho corresponda. Séptimo, se sustituyen en razón de los efectos de la presente sentencia las medidas de protección decretadas mediante acuerdo plenario de 22 de mayo. Secretario Jorge Sebastián Martínez Ladrón de Guevara, de cuenta con el proyecto del recurso de apelación 9 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Autorización, magistrada presidenta, magistrados. Me permito dar cuenta con el recurso de apelación 9 del presente año, promovido por Hugo Herminio Ortiz Valdés, Felipe Orea Carmona y Cintia Amanda Lobato Calderón, ostentándose como representante legal de la organización Unidad Ciudadana, responsable de las finanzas de la organización Unidad Ciudadana en Marcha AC y presidenta del partido político Unidad Ciudadana, en contra de la resolución OPLE-CG 039-2020 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por la que se determinó el resultado del procedimiento de fiscalización de la organización denominada Unidad Ciudadana, derivado del dictamen de fiscalización respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para la obtención de registro como partido político local. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios vertidos por los recurrentes en términos de las siguientes consideraciones. En efecto, a criterio de este órgano jurisdiccional, la resolución impugnada, en términos generales, carece de la debida fundamentación, toda vez que del análisis del acto impugnado no se advierte que su decisión se encuentre legalmente sustentada conforme a los preceptos legales aplicables al caso concreto, específicamente respecto a la individualización de la sanción. Por otro lado, carece de motivación ya que el Consejo General del OPLE realizó una incorrecta valoración de las pruebas aportadas, imponiendo así una sanción desproporcional a la falta cometida por la organización recurrente, lo cual se traduce en una falta de congruencia al momento de valorar la documentación aportada. Lo anterior es así, ya que en el ejercicio de la individualización de la sanción, como facultad discrecional de la autoridad que se rige por los lineamientos establecidos en las normas constitucionales y legales atinentes, se advierte que, para graduar la gravedad del hecho ilícito, así como el proceder de la organización en los actos de fiscalización, no basta que el Consejo General del OPLE elabore una lista de las circunstancias que beneficien o perjudiquen el cálculo de esa proporción. Por el contrario, es imperioso que realice un ejercicio pormenorizada y claramente los elementos que conlleven a tasar esos aspectos en el punto que determine adecuado, siempre a partir del límite mínimo y, en su caso, elevarlo, ya que de no hacerlo así incurriría en una falta de congruencia, además de una falta de fundamentación y motivación. En ese sentido, la sanción impuesta se aparta de la legalidad básicamente al desatender el principio de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones, reconocido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Esto porque al determinar la sanción pecuniaria aplicada, dejó de realizar el razonamiento necesario que le permitiera concluir que la falta era grave especial. Así bien, debió razonar de manera fundada y motivada la cantidad impuesta para la individualización de la sanción, tomando en consideración un mínimo y un máximo. En consecuencia, al carecer de dichos elementos, como se anticipó, se consideran fundados los agravios expuestos por los recurrentes y en ese sentido es suficiente para revocar el acto impugnado y ordenar al Consejo General del OPLE para que emita una nueva resolución en los términos establecidos en la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Adelante, magistrado Oliveros. Muchas gracias, presidenta. De manera muy breve, primero reconocer la disposición del magistrado Sigala para tomar en cuenta las observaciones que se hicieron en este proyecto. Digo, tan es así que faltando 5 minutos para la celebración de la sesión pública, todavía se incorporaron modificaciones en un esfuerzo justamente por complementar
la postura que se propone. Sin embargo, y con pleno respeto al reconocimiento del magistrado Sigala, de manera muy respetuosa, no voy a acompañar en esta ocasión la propuesta. En concreto porque en el proyecto se propone declarar fundados los agravios vertidos por el partido recurrente y en consecuencia revocar la resolución del Consejo General. Lo anterior porque carece de debida fundamentación y de motivación, además de que no encuentra sustento conforme a los preceptos legales aplicables al caso concreto, específicamente respecto a la individualización de la sanción. También se señala que no resultan los argumentos apegados a la legalidad porque la responsable para calcular la multa impuesta con motivo de la conclusión 29 desatiende el principio de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones, el cual está reconocido en el artículo 22 de la Constitución Federal. Asimismo, que el resto de las observaciones, al no controvertirlas de manera frontal, pues quedan subsistentes. Yo podría acompañar algunas de las consideraciones que señala la propuesta del magistrado Sigala. Sin embargo, creo que estaríamos incurriendo en falta de exhaustividad de no atender los demás planteamientos, porque desde mi perspectiva en la demanda también se hace valer de manera directa una incorrecta valoración de las probanzas ofrecidas ante la responsable, lo cual motivó la calificativa de las 26 conclusiones a las que arribó el OPLE y el monto de la sanción impuesta en cada una de ellas, con especial énfasis a la conclusión marcada con el número 29. Esto es, del escrito de demanda se advierte que la recurrente se duele no solo de la imposición de la sanción en la conclusión marcada como el número 29, sino que además refiere la indebida valoración que impacta en el resto de las conclusiones a las que arriba la autoridad administrativa responsable. De ahí que desde mi perspectiva, este tribunal, al que obliga el principio de exhaustividad, debe dar respuesta oportuna a todas y cada una de ellas y no solo centrarse en la marcada con el número 29. Máxime que la disconformidad de la recurrente radica en el monto total de las sanciones impuestas, las cuales a su decir resultan excesivas y desproporcionadas. De ahí que el OPLE se extralimitó en su facultad de discrecional al imponer el 100% de la multa prevista por los lineamientos en la referida conclusión. Además, la recurrente reconoce que aun cuando el OPLE señaló que se presentó documentación en tiempo, esta no fue suficiente para justificar la totalidad del origen, monto y aplicación de los recursos, o en su caso, tomara en consideración la intención de dar cumplimiento aún de manera extemporánea. Esto es, finalmente sí acudió al llamado del OPLE para hacer las manifestaciones y aportar lo solicitado. Máxime que la propia autoridad administrativa refiere que tuvo a la vista los registros contables y la documentación comprobatoria, de lo que se desprende que de las observaciones realizadas al partido recurrente, 3 observaciones fueron atendidas, 18 fueron parcialmente atendidas y 8 no fueron atendidas. Circunstancia que debió ser considerada en el proyecto que ahora se discute, de acuerdo, desde luego, con mi perspectiva. Así, considero que el análisis que se hace en el proyecto se centra únicamente en justificar la indebida calificativa de la sanción determinada por el OPLE en la conclusión 29 como grave especial. Y si bien me hago cargo que se refiere en la propuesta que no se controvierte de manera frontal dichas conclusiones, lo cierto es que la recurrente sí menciona que el OPLE tuvo a la vista estos registros contables que he señalado y la documentación comprobatoria. De ahí que desde mi perspectiva y atendiendo al principio de exhaustividad que como tribunal de primera instancia nos vincula, creo que debe atenderse en estos términos que he señalado. Por tanto, de aprobarse en sus términos, anuncio que me apartaría y emitiría un voto particular. Es cuanto. Gracias, magistrado Oliveros. ¿Magistrado Sigala quiere señalar algo?
al respecto? No sé si usted va a emitir algún Sí, posicionamiento. voy a hacer Adelante, adelante, con gusto, con gusto. Sí, bueno, si me permite, de manera breve, solamente me voy a referir al recurso de apelación número 9 de 2020, que el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar pone a nuestra consideración. Como se ha explicado en la cuenta, se trata de un recurso promovido por representantes de un nuevo partido político estatal denominado Unidad Ciudadana. Ellos se inconforman de la resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, por la que se determinó el resultado del procedimiento de fiscalización de la organización denominada Unidad Ciudadana, derivado del dictamen de fiscalización respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para obtención de registro como partido político estatal. En dicha determinación se multó a la aludida organización, entre otras cuestiones, por la falta del reporte del 85% del total de ingresos y gastos efectuados de dicho ente para la obtención de su registro como partido político. Quiero señalar, que acompañaré la propuesta porque comparto las razones medulares del proyecto para revocar la determinación del organismo público local electoral en Veracruz, para el efecto de que ésta proceda de nueva cuenta a individualización de la sanción, pues como se sostiene en la consulta y desde mi óptica, el OPLE no motivó de manera debida la multa impuesta a la organización política, pues por una parte calificó la falta como grave especial sin establecer de manera objetiva y razonable cómo es que la falta se ubica en esa graduación. Y por otra parte, se impuso la multa máxima prevista en los lineamientos atinentes emitidos por el propio organismo público local electoral en Veracruz, a razón de 5,000 UMAS, sin expresar cómo es que la infracción ameritaba la multa más alta. De ahí, anuncio que votaré a favor de la propuesta y este es mi posicionamiento. Muchas gracias. Magistrado Sigala, ¿quiere comentar algo? Muchas gracias. Sí, voy a ser muy breve nada más en unas cuestiones que quiero puntualizar. Bueno, creo que primero, respecto al principio de exhaustividad, pues quiero decir que, como se puede ver en el proyecto, se analizaron las pruebas porque precisamente se refieren al oficio de errores y omisiones. Y si bien es cierto, los recurrentes dicen que el Consejo General tuvo a la vista los registros contables y documentación comprobatoria que no fue valorada, dichas documentales se refieren únicamente a las aportadas mediante de errores y omisiones, el informe de errores y omisiones, el cual fue abordado en la conclusión número 29. De ahí deriva el análisis incorrecto por parte de la responsable, como lo estoy diciendo. Tal y como lo señalo, ahí es donde viene el análisis incorrecto y de ahí que el estudio de los agravios comprometidos fue de manera frontal, correctamente estudiados, y creo que en este caso tenemos perspectivas diferentes. Sin embargo, bueno, creo que las pruebas ahí están y pues sí me hago cargo de todos los demás asuntos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, magistrado Sigala. Y creo que están establecidos los puntos de vista y ya definidos. Y enseguida, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a usted y a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz. Voto en contra del proyecto y anuncio la emisión de un voto particular, secretario. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Mi propuesta, señor secretario. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. Voto a favor de la propuesta en los términos que lo presenta el magistrado ponente. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación 9 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, quien ha anunciado la emisión de un voto particular en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el recurso de apelación 9 de este año se resuelve primero, se revoca la resolución OPLE CG 039-2020 emitida por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en los términos establecidos en el apartado de efectos precisados en esta sentencia. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública de manera virtual y mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 14 horas con 54 minutos,
Se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.